diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Este será un programa especial. Tendremos con nosotros a una invitada muy especial por prácticamente todo el programa. Estará con nosotros la señora Blanca Ibáñez presentando su nuevo libro. Blanca Ibáñez es un personaje. La década de los ochentas en Venezuela no se puede explicar sin Blanca Ibáñez. Y para quien tiene la edad suficiente sabe exactamente bien de lo que nos estamos hablando y ella estará con nosotros en un momentito más. Antes de eso, déjeme informarle que los precios al productor en los Estados Unidos en la forma del indicador de precios al mayoreo o precios al productor subió por 3,3% en los 12 meses al mes de julio, es decir, 3,3% anual. Hay que decir que se trata del mayor aumento en este indicador desde el mes de febrero y mucho mayor a lo que se estaba esperando. Esto significa entonces, este aumento indica que los productores, es decir, al mayoreo, se está definitivamente sintiendo los efectos de los aranceles del presidente Donald Trump y por supuesto que esto crea un gran problema, primero que nada para la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Hay que decir que el gobierno de Donald Trump ha puesto una significativa presión al Banco Central para recortar tasas de interés, pero este Banco Central está entre la espada y la pared porque está entre la presión del presidente Trump que quiere que corte tasas de interés y la realidad de la economía de los Estados Unidos por efectos de las propias políticas comerciales del presidente Donald Trump que le impiden y le atan las manos al Banco Central para hacer este recorte. Hay que decir que el objetivo del Banco Central es de una inflación del 2%. La inflación nunca llegó a acercarse al 2%. La inflación, lo más bajo que llegó a estar fue 2,7%. Lo más alto que llegó a estar fue 9%. ¿Sí? Y de 9% bajamos hasta 2,7%, que es una caída brutal. Pero ese 0,7% por encima del 2% hace muchísima diferencia y es muy sensible. Y por eso es que la Reserva Federal se ha negado a mover las tasas de interés hasta no hacer que esta inflación llegue al nivel de 2%. Pero de 2,7% ya se nos está subiendo otra vez al 3,3%, porque tenemos el efecto de los aranceles de Donald Trump, que no es otra cosa más que un impuesto a los productos, es simplemente un impuesto más. Y eso es lo que está haciendo que suba la inflación. Y pues vaya, esto ya lo venían cantando los economistas, los analistas desde hace tiempo. No es ninguna novedad, esto cumple con las expectativas, es decir, se esperaba que la inflación fuera a subir por efecto de los aranceles. eh, y bueno, ahora la sorpresa es, no nada más, la sorpresa no es que subió, sino la cantidad que subió. Ahora está en 3,3%. Así es que ahí lo tiene usted. Por cierto, hablando de inflaciones y de precios altos, hay que decir que la gigante farmacéutica Eli Lilly
informó que aumentará el precio de su medicamento para perder peso, conocido como Mounjaro, por hasta 170% en la Gran Bretaña para pacientes que lo están pagando directamente de su bolsa, es decir, no para las aseguradoras o los sistemas de salud. Hay que decir que en julio pasado, esta farmacéutica Eli Lilly fue una de varias que recibieron un comunicado por parte del presidente Donald Trump demandando, exigiendo que dejaran de eh, apoyarse y contar con los pacientes estadounidenses para que pagaran los precios inflados que pagan para poder ellos vender más barato en el resto del mundo. Decir que esta farmacéutica Eli Lilly dijo que este cambio que está implementando deberá de arreglar las inconsistencias en los precios, dijo, entre Estados Unidos y Europa, en lo que es una aceptación de facto de que el presidente Donald Trump tenía razón en sus demandas. Así es que ahí lo tiene usted. Pendientes con la reunión cumbre de este viernes en Anchorage, Alaska, entre el presidente Donald Trump y su par Vladimir Putin, donde aparentemente, presuntamente van a hablar de la paz en la guerra en Ucrania. Decir que a este respecto y de manera notable, porque la verdad que no se esperaba, pero decir que el presidente Vladimir Putin dijo que afirmó que el presidente Trump está realizando lo que él llamó esfuerzos sinceros y enérgicos para terminar con este conflicto. Eso fue lo que dijo. Eh, Vamos a ver qué sucede en esta reunión del viernes. Es llamativa la declaración de Vladimir Putin, donde él hasta ahora no se ha movido en sus exigencias para la paz. Como le he dicho aquí, él está totalmente puesto para la paz. Él dice, claro que sí, que haya paz, yo no tengo ningún problema, yo quiero la paz, pero significando que yo gano todo lo que vine a hacer a Ucrania. Pero ahora pareciera que le está dando un gran peso, una gran tamaño a los esfuerzos de Donald Trump al decir que este está haciendo esfuerzos enérgicos y sinceros para terminar con este conflicto. Así es que vamos a ver qué se resuelve de esta reunión cumbre entre los dos presidentes de las dos potencias militares más grandes del mundo en Anchorage, Alaska, este viernes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Bien. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Vamos a Padilla. aquí. Yo creo que vamos a... Estamos más o menos así, ¿no? No, estás bien. Todo a tu alrededor mejora. Sí. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comienza a invertir en transcomer.com. Sí, lo Expertos intento. en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida. Salí por allá. Sí, sí. Algo. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ok, este va a ser un programa especial. El resto del programa lo vamos a hacer primero completo con una sola entrevista y dos, una entrevista aquí en vivo, en persona, cosa que hace ya tiempo que no se hace en este programa y muchas veces ya en la radio desde la pandemia y todo eso, es que me da mucho gusto. Gracias. Tengo primero que decir y quiero aclarar que para un periodista, cuando menos para mí, no hay entrevistas más difíciles que las que hace uno a una persona conocida y sobre todo a una persona apreciada. Blanca Ibáñez, que está aquí conmigo, es alguien que conozco hace, pues ya bastantes años, hace mucho tiempo. Sí, Es alguien muy querida para mí, es alguien que yo gracias. admiro y que respeto muchísimo. Eh, que la conozco después de los eventos que vamos a estar hablando
en esta entrevista. Pero bueno, lo que yo quiero aclarar es que voy a tratar de ser, no creo que lo voy a lograr, pero voy a tratar de ser alguien muy objetivo y muy imparcial, a pesar de tener a alguien a quien yo estimo y que agradezco mucho que esté con nosotros, Blanca Ibáñez. A ti, Alberto, muchísimas gracias y también a CR, esta emisora tan importante, y gracias por la invitación y aquí estamos. Bien, ok. Blanca Ibáñez. Blanca Ibáñez está presentando su último libro. ¿Es el tercero que escribes? Es el Es segundo. el segundo, ok. Ujú. Entre el poder y el silencio, que lo tengo yo aquí. Déjeme explico un poquito, los que son venezolanos, sobre todo los venezolanos un poquito ya de edad adulta, Ujú. conocen muy bien a Blanca Ibáñez. Blanca Ibáñez, ella fue indiscutiblemente y sin exagerar uno de los personajes más prominentes, más influyentes de la segunda mitad de la década de los ochentas en Venezuela. Ella fue secretaria particular del presidente de Venezuela, que en ese momento era Jaime Lucinchi, Blanca desde esa posición depende usted a quién le pregunte, pero desde esa posición como secretaria particular, hizo, deshizo, puso, quitó y el punto es que se hizo, estuvo en la palestra, es que Blanca Ibáñez estuvo en primeras planas en la prensa de Venezuela durante prácticamente los 5 años que estuvo en el poder Jaime Lucinchi y ella de secretaria ejecutiva del presidente. De tal manera que hasta hoy, hasta el 2025, ella decide escribir este libro en donde lo cuenta todo. Lo cuento todo. Lo cuentas todo, Blanca. Déjame te pregunto una cosa. El libro se llama, déjame voy a empezar con esta pregunta. Mira qué preguntaza que te voy a hacer. Ajá. El libro, el título del libro es Entre el poder y el silencio. Mm, El poder lo podemos, lo sabemos, lo entendemos, lo mm. conocemos, pero el silencio, ¿qué es lo que estaba en silencio? ¿Qué es lo que tenías que mantener en silencio y por qué? Bueno, mira, primero te quiero aclarar eh, que yo era la secretaria privada de la presidencia de la Sí. República, no era la secretaria particular de Jaime Lucinchi. Eh, yo venía trabajando en el Congreso de la República desde el año 69 y en el año 75, 76 es cuando comienzo a trabajar ya directamente con Jaime Lucinchi en la fracción parlamentaria. Entre el poder y el silencio, el poder lo sabemos, ¿verdad? Ujú. Fue en el sitio donde yo estuve trabajando con mi cargo de secretaria privada. Y el silencio es lo que tuve que hacer para resguardar mi vida y para resguardar la vida de mis hijos, porque era la única forma. A mí se me amenazó muchísimo, se me persiguió, se hicieron atentados contra mi casa y todo eso. Entonces, ese es el silencio que tuve que guardar por tantos años. Y también me motivó ese silencio. Yo no quería, en parte, como volver a vivir todo aquello que había pasado, pero viendo cómo el tiempo y la gente joven sigue repitiendo las mentiras, porque cuando tú hablabas al principio de que quitaba, ponía, resolvía, yo no era. Yo no hice nada de eso. No me estoy defendiendo hoy día. Ya no vale la pena si lo hubiera hecho, pero eso no se hizo. Eso no se hizo. Eso fue lo que inventaron para crear un monstruo de Blanca Ibáñez, porque eso fue lo que quisieron hacer. Pero yo fui nada más que un escalón, porque de ponerme a mí en esa ubicación no era el daño para mí, el daño era para Jaime Lucinchi. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, Eh, efectivamente, a ver, para el público,
para el público que no es venezolano, pero los venezolanos se la saben esta, se la saben todos bien. todas. Primero que nada, Blanca Ibáñez, su nombre, en todo caso, en este momento sería Blanca Ibáñez, viuda de Lucinchi. Exactamente. Ella casada era Blanca Ibáñez de Lucinchi porque terminó casándose con el presidente Jaime Lucinchi. En el momento en el que tú eras secretaria particular, la acusación directa, como si fuera tan malo, pero la acusación directa era, claro, uno, ella tiene todo el poder y dos, tiene todo el poder porque es la amante, es la novia del presidente Lucinchi. Al final terminaste siendo la novia del presidente Lucinchi y te casaste con él, pero son tiempos diferentes. Son tiempos diferentes. Cuando tú fuiste secretaria del presidente de Venezuela, tú no eras la novia del presidente de Venezuela. Mira, Jaime tenía su vida, es lo que la Es una pregunta gente, simple, ¿sí o yo no? sé, no era. Ok, ¿Ok? ok, no Mi eras. vida, estos 40 años de trabajo y de convivencia, por decirlo así, con Jaime, fueron mis primeros 25 años de trabajo como cualquier persona que te trabaja Tú a trabajaste con Jaime, tú estuviste, tuviste relación personal con Jaime ¿cuántas décadas? ¿Cuánto tiempo? 40 años. 40 años. Yo De esos, llegué en el año 69 al Congreso. A partir del año 75, 76, 76, en el año, espérate, en el año 69, no 70, espérate, que es que ahora con bueno, pero toda no la importa, fecha, fueron pero no 40 importa, años. fueron De 40 los, años de los ¿cuántos estuviste casada con él? Jaime estuvimos, me casé en el año 91, en el año 91 me Eso, casé ¿hace con cuántos años duraste Jaime, casada con él? hasta su muerte, ¿Cuántos años son hasta el estos? 2014. 91, 2014. Ok, Sí. pero entonces, pero lo importante para efectos del libro y de lo que sucedió en la última mitad de la década de los 80 es que mientras tú fuiste la secretaria particular del presidente, tú no eras la novia del presidente. Yo Tú no eras la mano era, derecha, era la mano derecha, era su cómplice, vamos a pero decirlo no eras la así, novia. pero no era. Jaime, Jaime estaba cada que, casado y Jaime tenía estaba novia. Jaime estaba casado y en mi libro lo digo, no lo digo directamente yo, pero sí hay un periodista venezolano que en el 2006 que fue la única persona que lo mencionó, Pero que tú sabías, que yo lo sabía, porque yo atendía por aquí un teléfono y por aquí el otro, y sabía los problemas que existían. este periodista mencionó de la existencia de una mujer que era la que era la dueña del corazón de Jaime Lucinchi, Bueno, que sí, no era ni la pues esposa ni eras tú. ni era yo. Pero esa es la vida de cada Claro, de quien. Yo acuerdo, no pero tenía por qué venir a decir, eso lo tendría que haber dicho él en ese momento, pero toda la gente del partido, todos lo sabían, de la de existencia la de aquella. existencia de esa persona. Ujú. Cuando esa relación se da, fue él en el exilio y yo era una niña como de 8 años y ya ese matrimonio, como se dice acá en el libro, que lo comenta este periodista, que conoció la relación en Nueva York, pero no era yo. Ese matrimonio estaba roto. Yo lo que quiero es que quede claro que todavía se dice que yo fui la causante de esa ruptura, de ese matrimonio. Yo no fui. Tú llegaste mucho tiempo después. Yo llegué mucho tiempo después y sabía eso, pero eso Bien, no tenía yo. Él tenía su vida, yo tenía la mía, yo estaba casada, yo me casé, yo tenía el padre de mis hijos, me divorcié, me separé y después me casé y después vino con toda esta cosa que se formó como un enlace, como una cuestión de protección, porque yo lo que hacía era cuidar a Jaime y Jaime me protegía porque sabía que todo eso que me estaba cayendo encima era para llegar a él. Eso es muy importante, Alberto. hoy entiendes, yo que leí el libro, hoy entiendes, en ese momento no lo veías, pero hoy entiendes que todo lo que te hicieron a ti, que te hicieron muchísimo, todo era para afectar a Jaime. Seguro,
seguro que sí. Eso fue así. Y ya eso se veía venir. Mm. Eso se veía por las cosas como yo las vi, como las manejaron, cómo se manejaba la política. Lamentablemente, no recomiendo y me da pena ver las personas que están aspirando a meterse en esto, que es terrible. Eso es una lata de cangrejos, que el que va subiendo, el que está abajo lo ala. Y si no consigue cómo perjudicarlo para sacarlo del juego, la inventan. Y a mí me escogieron como el talón de Aquiles de Jaime. ¿Por qué, Blanca, por qué, vaya, secretarias ejecutivas siempre existieron, de los presidentes, Mm. todos los presidentes tuvieron una secretaria ejecutiva? Hablando de la historia de Venezuela, pero sucede en todo el mundo, ¿no? Pero en la historia de Venezuela, todos los presidentes han tenido secretarias ejecutivas y ninguna estuvo en el ojo del huracán como estuviste tú. ¿Por qué particularmente tú? ¿Por qué? Porque yo hice un trabajo que no estaba enmarcado dentro de la regla normal, que era la secretaria de recibir el mensaje, de pasar la audiencia. No, yo venía desde hace muchísimos años atrás haciendo una labor social, muchísimos años antes de conocer a Jaime. Entonces, cuando yo llego tanto al Congreso, como cuando trabajé en el Ministerio de Justicia, yo me dediqué a más allá de lo que era mi responsabilidad. Entonces, cuando llego a Miraflores, que la gente ya sabía de mi trabajo social, la gente recurría a mí, Alberto, recurría y me mandaban cartas y mandaban cosas pidiendo tanto ayuda para que se le caía su casa y me invitaban a ver aquellas tragedias. Y yo no podía tampoco, después de que había trabajado 15 años, 20 años, porque estuve en esa faena desde los 16 años prácticamente. Entonces llegar a Miraflores y nada más irme a las fiestas, a las personas que querían ser amigos y todo eso. No, yo me iba allá, al Limón, donde hubo aquella tragedia tan grande y los militares que estaban allí me prestaron una jacket, una chaqueta de camuflaje y no me la dieron solamente a mí, se la dieron a muchas de las personas que estaban conmigo, En tu libro. pero en eso me sacaron una foto, no quisieron decir la labor que se hizo allí en esa tragedia, que hoy día todavía lo reconoce muchísima gente. Y entonces, ¿qué fue lo que sacaron? Blanca Ibáñez se vistió de militar y que tenía insignias y todo esto, cosa totalmente Y falsa. a ti, pero a ti la chaqueta esa te la habían prestado porque estabas empapada, tenías frío y nada más te cubrieron con una chaqueta cualquiera. Bueno, Desde tu punto nada, de me vista era prestaron, cualquiera. me Y, quité y lo que apareciste tenía. tú vestida de Bueno, militar. ahí está la Sí, foto. Tú la sí, sí, tuviste sí. que ver, esa Y de ahí foto. se armó un escándalo. Y de ahí se armó el Eh, escándalo. Y estaban militares en esa foto que está en el libro, que se los recomiendo, que hay mucho que ver aquí. mm, Ves allí como hay militares. ¿Tú crees que un militar iba a aceptar que yo llegara, así fuera quien fuera, a ponerme un traje de ellos y estar ellos al lado mío? No, lo saben que es mentira. Y eso lo inventó la gente que no hicieron nada en esa oportunidad, sino que lo que vieron era cómo dañar el trabajo. Y así como eso, fue eh, todo. Suena, como tú misma dices, tú hacías mucho más allá que ser solamente una secretaria Exacto. ejecutiva. Suena que a lo mejor estabas en una posición equivocada. ¿Por qué el presidente no te colocó en un ministerio más apropiado a las actividades que tú hacías, en una posición de más poder? Porque suena que eso te hubiera quitado mucha presión, tal vez. A lo mejor pudo haber sido, pero eso no era, eso de los años que veníamos trabajando, siempre estaba yo en esa posición de secretaria Eh, privada y ayudándolo a él en todo. Mira,
En política, Alberto, tú no te puedes confiar de las personas que están en tu misma posición. Y lamentablemente lo que yo vi y lo que yo oí que querían hacerle a Jaime Lucinchi, yo fui como sus ojos y sus oídos Ujú, ujú. fuera del círculo Pues tenías que y ser. velo. Y lo tenía que ser. Ujú, Secretaria que es la persona que está al lado tuyo y te tiene que guardar tus secretos, pero también te tiene que cuidar. ujú, ¿Verdad? Ese fue mi trabajo. Ahora que yo hice un trabajo extra, si tú te pones a ver, eso yo lo hacía los fines de semana. Yo no tengo la culpa que la gente me invitara. La gente me invitaba a que viera su rancho, a que viera como cuando se venía una inundación o que, mira, era inmenso. Yo no tenía tiempo y en ese momento yo también estaba estudiando y tenía mis dos hijos. Tú te pones a ver, yo hubiese preferido haberme ido para el country, que me invitaron cantidad de veces y muchas personas que querían que yo fuera a sus fiestas y yo no pude ir. Y me gané muchos enemigos por eso, claro, claro. muchos, porque Eh, yo no entré en el círculo. Yo me mantuve, Alberto, dentro de mi posición. Yo sé dónde estaba, yo sabía dónde estaba parada. Yo no estuve, ¿me entiende? Usando posiciones diferentes o irme a creerme que ya yo estaba en una posición para irme para el country, compartir o irme de viaje, de amigas. Eso no lo tuve nunca. esta fue una situación en la que tú, Blanca, cada cosa que hacías públicamente, la prensa se te venía encima con Totalmente. todo. Eh, Leyendo tu libro y escuchando el caso ese, me venían a la mente situaciones similares que sucedían con mujeres de poder en otros países. Le pasó a Hillary Clinton cuando era primera dama de los Mm, Estados Unidos. Le pasó a Marta Sagún, mm. que también era colaboradora de Colaboradora. Vicente Fox, que después se Mm, casó con Vicente Fox, pero también me parece a mí que tanto a Hillary Clinton como a Marta Sagún, que eran mujeres que tenían cierta prominencia, en el caso de Hillary Clinton era la esposa era la esposa, del exacto. presidente, pero aún así se iban contra todo. Y me hace pensar me hace pensar que ahí hay un elemento de machismo, ¿no? O Sí lo hay. sea, si tú en lugar de ser Blanca Ibáñez hubieras sido Pedro Ibáñez, ¿te hubiera ido igual? O No, no. sea, Todo eso es por ser mujer. o sea, si Porque si exactamente lo Jaime mismo en se vez de hubiera hecho, tener, si exactamente se hubiera hecho exactamente todo, pero en lugar de ajá, ser mujer hubiera sido macho, no esa, hubiera no pasado hubiera nada. pasado nada. No Nada. hubiera pasado nada. No hubiera pasado. Lo que pasa, mira, en unas situaciones de estas, cuando tú estás trabajando con una persona a quien tú aprecias, a quien tú admiras, a quien tú cuidas, se va estrechando y se va haciendo como una dependencia. Y cuando tú vienes a ver qué es lo que pasa, cuando Jaime ya se divorcia y ya también termina su relación, entonces viene el ataque y viene todo eso que venía acumulándose contra mí, se hace un enlace de protección. No era una cosa de amor, de maripositas en el estómago, no, ya era algo muy de protección, muy de O cuidarse. sea, Jaime siempre estuvo consciente que lo que a ti te hacían era Era por por él, él, era por sí, él. y él O lo sea, declaraba, ella, él lo decía en eh, su eh, entrevista, lo dijo. él nunca pensó, y perdóname, no quiero ser, No, 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 no quiero ser pregúntame. sarcástico con esta pregunta, pero él nunca pensó que Blanca es una inepta, Blanca la caga toda siempre, todo es culpa de Blanca. No. Mira, Alberto, cuando tú O sea, admiras si se va Blanca, se acaban los problemas.
pero nunca tuvo planteado, porque él sabía que, o sea, yo nunca hice nada para dañarlo a él. Ajá. Lo que yo hice de hacer este trabajo fuera de mi ámbito de ser una secretaria, de atender un teléfono y tomar un apunte, sino de atender cosas que eran para que ayudaran al gobierno y al partido. Y todos los dirigentes de Acción Democrática y todo pasaron por esa puerta, pasaron por ese escritorio donde yo estaba. Y ellos eran mismos los que me ayudaban a llegar a los barrios y a resolver los problemas. Pero eso no era para sobrepasarme por encima de alguien o para yo tener poder. Eso no fue así. Y nunca, Jaime, nunca hice nada para perjudicarlo a él. Nunca. Tú no lo hiciste, estoy de acuerdo, no lo hiciste y estoy seguro que no lo hiciste tú, pero era el ataque que se daba. O sea, la Correcto. narrativa de los Tal. enemigos era, es culpa de Y Blanca. todavía, Alberto, todavía tú te encuentras que la gente hasta la muerte me desea y me dicen que no le hago caso, que Alberto, no me importa. Yo siento que mi sentimiento, si yo volviera a hacer y me dicen qué quiere hacer, yo volvería a hacer en mi mismo trabajo. ¿Por qué? Porque fue muchísima la Eh, gente y sin buscar, Alberto, ninguna posición política. Yo no era para ser diputado, ni senadora, ni eh, nada de eso. en el caso de, perdóname, Blanca, yo desafortunadamente, yo no tengo memoria de esa época. Por eso tienes el libro. Por eso tengo el libro, por eso tengo el libro. No tengo la memoria de esa época en lo que a ti refiere y Venezuela. Tengo en la memoria casos como el de Marta Sagún Ujú, y de Hillary Clinton que acabo de decir. ujú. En esos dos casos, ninguno de los dos se podían alejar porque una era la esposa del presidente y la otra se convirtió en la esposa, justo en la presidencia, y ahí mismo se casaron en la presidencia. Pero sí hay muchos casos en los que, a ver, déjame te lo pregunto de esta manera. Nunca se planteó, o sea, queda claro, igual que con Hillary y con Marta Sagún, queda claro que la prensa la traía contra ti. La prensa, la opinión pública, entre comillas, era contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, por más que tú no hicieras nada malo. Pero el punto es que la atención era sobre ti y tú eras el eslabón más débil. Tú eras el punching bag, a ti ahí contra todo, Bueno, contra todo. allá. En muchas instancias dicen, ok, mira, ¿sabes qué? Si todo esto es con Blanca, 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 vamos a separar a Blanca y a ver si ya se acaba el problema, porque aquí la que cae mal es Blanca. Nunca se planteó eso en ese momento y por qué. No, Alberto, No. nunca se Ok, planteó. viéndolo en retrospectiva, Blanca, te Ajá. pregunto, viéndolo en retrospectiva, si tú te hubieras separado, si te hubieras dicho, si hubieras, sabes que a lo Yo mejor, tuve a punto de irme. Yo tuve a punto de ¿y por qué no te irme. fuiste? Me fui y tomé unas Una vacaciones pregunta, una largas. pregunta compuesta. ¿Por qué no Ajá, te fuiste? Que yo creo que es importante, ajá. pero más importante, si tú crees que si tuviera sido, la presidencia de Jaime Lozínez hubiera sido mejor, se hubiera tranquilizado la cosa, hubiera sido un final feliz. Mira, tú no tienes por qué hacerle caso a lo que la gente quiera, o tú tienes que hacer lo que la gente quiera que tú hagas para complacerlo. Pero ¿por qué? Si tú estás haciendo bien tu trabajo, si tú estás haciendo bien todo lo que tú estás haciendo y tu conciencia la tienes limpia, ¿por qué tú tienes? Porque la gente te está diciendo X cosa de que tú eres esto, lo otro, ¿por qué? Eso es envidia. Eso es envidia, Alberto. Mira, a mí me negaron, tuve que probar, tuve que ir a la Cruz Roja donde yo nací en San Cristóbal a probar que yo era venezolana. He tenido que demostrar que mi título, que yo estudié, que yo me gradué de abogado, eso también me lo negaron. Porque te lo ponían en duda. Te llegaron a Bueno, acusar que no porque eras nada, venezolana, que no era venezolana, que que no no te era esto, que era graduaste. una estúpida, que era una bruta, que era de todo. ¿Por qué? Bueno, porque yo fui una persona, una mujer que tuve que salir a la calle muy joven
a bregarme mi vida y todo lo que yo hice o todo lo que he hecho hasta la fecha es de luchar y de sacar adelante a mi familia y una persona de hacerme sin la necesidad de ningún apoyo y de pedir de nada. Pero eso la gente no le gusta y que tú no pertenezcas también a un estatus más o menos, sino que tú vengas de abajo hacia arriba. Eso también lo critica mucho, Norma Alberto. trepadora. Entonces te llaman de todo. Mira, yo creo que yo no he sido la única mujer. Vamos a ponerlo en este plan. Yo era la amante de Jaime. Ok, vamos a ponerlo así. Suponiendo que lo Ajá. fuera. Bueno, lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho. Ahí te digo. Quien esté libre de pecado, Alberto, que lance la primera piedra. Y en Venezuela y en muchos países, hoy día y toda la historia lo habla de eso. Entonces, ¿por qué me van a No, crucificar a no, mí? no, totalmente. ¿Me Que, entiendes? que si eras o no eras amante del presidente, yo creo que eso es irrelevante. La pregunta es si tú en tu conciencia sientes que abusaste de tu No, posición. no, Alberto, no lo hice. No lo hice porque respetaba a Jaime, respetaba la institución. Y nunca ninguna persona, y el que lo haga es un canalla, que se aprovecha de una posición para hacerlo. Lo que yo hice fue trabajar para esa gente que me necesitaba. Yo nunca nombré a ninguna persona, yo nunca voté, ni nombré ministros, ni nombré militares, ni Tú nombré no, pero nada, tú no. pero lo dice. Los hiciste nombrar. Ese No, le dijiste a alguien, no, nómbralo. no, porque Jaime no aceptaba eso, Alberto. Qué lástima que tú no lo llegaste a conocer. Jaime era un hombre íntegro y Eh, Jaime, había una raya y de esa raya tú no podías pasar. En tu libro, tú mencionas, entre muchos casos, de Mm, un periodista en particular de apellido Yáñez, que en este momento no me acuerdo el nombre, sí. tú lo mencionas por nombre. Yo no lo conocía a él, ya murió, Ujú, eh, pero lamentablemente, por lo sí. que pude ver, es un periodista muy premiado, con Sí, galardonado, y etcétera, pero que sí, también fue político. sí, También fue sí le político. gustaba mucho la Y política. tú dices que él te hizo mucho daño. Entonces, déjame te pregunto sobre un colega mío, que es este periodista que tú Ujú, mencionas. Él, con todo lo galardonado que era y con todo ujú, lo respetado y influyente que era en Venezuela, ujú. él inventó cosas, calumnió, mintió en contra tuya. Sí, sí lo hizo. Te voy a explicar un poquito, pero es mejor que lo lean en el libro, ¿verdad? Este señor, cuando se salió del gobierno y todo eso, y que vino toda esa cantidad de denuncias, que lo que querían era venirme a crucificarme en la Plaza Bolívar, ¿verdad? Diciendo cada quien sus mentiras, él sale diciendo que todas las donaciones y las que se daban en la presidencia eran que las daba yo. Mentira, yo no daba. Las donaciones, tú tenías una institución o tú tenías una Esa fue necesidad una como calumnia, que fue una invención, una fabricación yo no sé, pero la dijo y está en prensa. O sea, eso salió. Inclusive a mí me dieron una condecoración junto y con a era mentira. otros y la condecoración él pidió que me la quitaran porque yo había hecho estas cosas de dar, regalar el dinero, regalar dinero. Yo no regalé dinero. Yo no, yo lo único que cuando las personas iban, como fue él en el gobierno anterior, en el gobierno de Luis Herrera, y por eso sale esa fotocopia allí que dice él que esas donaciones que se daban era la secretaria privada que las daba y que yo era la que daba todo y yo era la que hacía y deshacía con todas esas donaciones. Pero él en el gobierno anterior pidió también una donación. Entonces, por eso yo lo coloco acá y pregunto, ¿se la dio el secretario o la secretaria que tenía el presidente en ese momento? Él sabía exactamente
que esas donaciones no las daba una secretaria privada, ni un secretario privado, lo daba el Consejo de Ministros, que lo llevaba el presidente o lo llevaba un ministro por la petición de la persona y ese será. Y por eso hice eso. ¿Por qué? Porque eso se quedó allí en entredicho y me da pena. Ujú. Un colega tuyo, sé que el señor era esto, pero fue muy grosero y muy No, lo importante es que mintió, conmigo, fabricó. mintió, dijo que yo era la que daba, que yo era la que daba y como lo dice hoy día mucha gente todavía, que yo era, tú me lo estás diciendo, quitaba, ponía, botaba, hacía ascenso, no ascenso, esto, que Jaime era un pelele, que la que mandaba era yo. Totalmente falso. Y no has visto a ningún ministro. Ahí estuvo Carmelo Lauría, el doctor Consalvi, todos. Y ninguno llegó a decir que a ellos yo los mandaba o les preguntaba o hacían lo que yo quería. Jamás. Yo he sido una persona siempre respetuosa. Tú me conoces, he sido una persona seria y siempre sé hasta dónde llega mi línea. Otra cosa que me parece que es muy importante recalcar, y ahora vamos con eso, pero o sea, el final de esta historia y después de lo que sucedió es que tú fuiste acusada de fraude, de malversación, te persiguieron judicialmente, Ujú, tuviste que al final pedir asilo político en otro país, etcétera, 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 ujú. etcétera. Pero al final no te pudieron comprobar absolutamente nada. No, no, no te, no, no, no. Fueron 10 años, Y Alberto, nunca te, 10 años. Fue puro bluff, claro, nada. pura cosa de los partidos, de estos señores de izquierda, Nunca del se te MAS. condenó de nada. Bueno, me condenaron, claro, Bueno, pero nunca. pero ¿qué pasó? Es que mis acusadores y los jueces eran, ¿De qué te eran condenaron? ¿de qué fue? Creo Te que fue, acusaron, me acusaron, pero te claro, condenaron. por los Jeep. Los, Por los Jeep, pero eso fue en primera instancia, pero arriba, sí, por eso. en casación, en la corte, en la corte, nadie Te pudo lo quitaron, probar, sí, por eso te digo. O ¿me sea, es que al entiendes? final todo se Entonces, cayó. todo, a mí me denunciaron por mi título, inventaron cualquier cosa y salieron mis compañeros de la universidad, mis profesores, que saben que yo fui a mi universidad, que tengo mis cuadernos, que tengo todo. Y, pero la mentira es grande y cuando tú no tienes el poder, porque tú hablabas allí de la opinión, no, esa era la opinión de los enemigos políticos de Jaime y la opinión de los directores del medio para crear esa opinión política, esa opinión Que pública. muchas veces los jefes de los medios de Entonces, comunicación son allí tan hubo políticos como... algo, allí pasó algo en una ocasión que está aquí también en el libro, a un periódico muy importante en Venezuela. Un día, Jaime, por supuesto, no estaba en Venezuela, estaba en una toma de posesión de un presidente. No le llegó el papel al al periódico. periódico. ¿Y qué dijeron? ¿Qué Blanc. dijeron? Blanc. El agua se iba. ¿Quién cortó el agua? El aire, todo. Y si ustedes ven, a lo mejor mañana cuando salgan las opiniones de este programa, tú vas a ver que van a decir que eso es mentira, que yo lo que estoy diciendo es mentira, y la cantidad de groserías, porque todavía la gente tiene veneno. Pero ¿qué era dime una cosa, porque si yo me pongo leyendo tu libro, yo me pongo en esa época que te digo, yo no tenía conciencia en esa época de lo que estaba No pasando habías en Venezuela. nacido. Yo ya había nacido, pero estaba muy más bruto lo que estoy ahorita No, todavía. no, no eres bruto. Pero
por lo que tú cuentas en tu libro, Blanca, era una tras otra, tras otra. O Todas, sea, cada todas, cosa que tú hacías, todo, Alberto, Blanca es una todo. bruta, es una bruta. Mm. Entonces, después de 5 años estuviste ahí en esa posición, Ajá. eh, ¿qué era lo que te mantenía quedándote? O sea, no, no, o sea, porque yo me pongo a pensar y yo digo, puta, yo a los, Pero a los 8 meses yo me hubiera hartado, ¿sabes qué? Ya, nada no, más recibo críticas, son no, puros Alberto, cabezazos, yo ya no no, aguanto más, ya me no, voy. no, no, Alberto, no. ¿Por qué? ¿Por qué no, Alberto? Porque yo no iba a hacer lo que los demás querían que hiciera y a lo mejor todo eso era para tratar de sacarme también del cuadro. No, no, no lo iba a hacer. Mira, en la primera fase del libro te hablo cuando yo estaba en la fábrica, que una gente allí no me quiso pagar, yo no sé qué, no sé. Yo me pude haber ido a mi casa y ponerme a llorar. Tenía 16 años, era mi primer trabajo. No, yo me fui al Ministerio del Trabajo y volví a ese trabajo y demandé a esa gente, tenía 16 años, pero no me iba a ir porque me dijeron, no, ya usted aquí, esto era era un despido indirecto y lo iba a aceptar. ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que aceptarlo? Mira, las mujeres tenemos que ser fuertes y cuando es una mujer sola con dos hijos, hay que ser más fuerte todavía. A mí la vida me ha enseñado eso, me enseñó eso. Así que yo no puedo esperar, o sea, no, que podía pensar Ya. que yo me tenía que ir porque eso era lo que la gente quería. La gente no, no era toda la gente. Sí, sí, sí. Eran aquellos que, entre comillas, que está muy claro en el libro y el cual recomiendo que por favor lo lean. Hablabas de los enemigos políticos de Jaime Lucinchi. En tu libro estableces que lo peor de lo peor de lo peor vino después Después de que del salió gobierno. Jaime Lucinchi del Ujú. poder. Y lo más llamativo del asunto es que Jaime Lucinchi, en un país democrático, el siguiente que ganó el poder El mismo fue del partido. mismo partido de Jaime Lucinchi, es decir, que fue tan buena, porque pues, es como lógico pensar que fue tan buena la presidencia de Jaime Lucinchi que continuó el partido Ujú. en la presidente La segunda, sí, en el siguiente presidente, que era Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, del partido de Jaime Ujú, Lucinchi. exactamente. Pero entonces lo peor viene con usted, para ustedes viene cuando se fue Jaime Lucinchi del poder, lo que quiere decir que los enemigos políticos que los persiguieron eran del mismo partido, eran correligionarios, no eran opositores. Lamentablemente. ¿Por qué? ¿Por qué después de? ¿Por qué perseguir a Jaime Lucinchi y a ti después de? Mira, Alberto, antes de Jaime salir de la presidencia, como unos 3, 4 meses se hizo un ministro allí, mandó a hacer una encuesta, el ministro de Información. Y la encuesta daba que Jaime tenía un porcentaje del 60 y 70 y tanto por ciento de aceptación que la Como gente, expresidente. no como presidente de su labor, como De labor, lo que había hecho como de lo que presidente. había hecho. Los medios, como 8 días antes de terminar la presidencia, hicieron un homenaje del buen gobierno que había hecho Jaime. Y de ahí gana, Carlos Andrés tendría su gente, pero de ahí gana del buen gobierno que había hecho Claro, Jaime Lucinchi, sí, no, porque si hubiese sido nefasto, hubiera ganado la no hubiera, oposición. ni que él hubiera sido, Carlos Andrés, el mejor de los mejores, no hubiera ganado. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Y él pidió, Jaime pidió que esa entrevista, no se, sa- esa encuesta no saliera. ¿Por qué? Porque eso iba a crear celos. Pero esta persona que la mandó a hacer, que la hizo, la sacó. Bueno, desde el mismo momento y desde antes que yo venía viendo en el partido, siempre había como un recelo como
de odio, no digo de odio, de envidia contra Jaime. Jaime era superior a todos ellos. Mira, no que lo diga yo. Si la gente que conoció a Jaime sabe que intelectualmente y políticamente Jaime era mejor que todos, y no lo digo yo solamente, está. ¿Y cuál era? Entonces, ¿cuál era? Sí, sí, a nosotros nos persiguió y a nosotros se nos creó la misma gente del gobierno que ganó, rompieron, votaron, quemaron los archivos de Jaime, buscaron allí todas las cartas habidas y por haber que ellos se les metió en la cabeza y se las entregaron a estos partidos de oposición y del MAS y de todo esto, y esto lo llevaron a los medios y es lamentablemente sale del mismo partido. Eso no es mentira. Eso no es mentira. Esa es toda la verdad. Y sí, a nosotros nos persiguió eso. Y hasta el pedido de extradición, cuando yo tuve que venirme a Costa Rica, porque era ya una cosa de que me perseguían por todos lados, inclusive en Estados Unidos nos llegó la información de que me iban a poner drogas en mi carro un día que yo estuviera en un automercado donde fuera, la iban a hacer para crearme ese delito. Y es cuando yo me tengo que venir a Costa Rica a pedir asilo. Y todavía aquí en Costa Rica, cantidades de cosas que hicieron también para oponerse a que no me dieran ese asilo. ¿Por qué? ¿Cuál crees tú que era el interés de una presidencia? Vaya, el presidente, válgame, lo tengo bloqueado el nombre, Carlos Andrés Carlos Pérez. Andrés Pérez. El presidente Carlos Andrés Pérez tenía su propia presidencia y que ocuparse, etcétera. ¿Cuál era la vaina, para ponerlo en venezolano, de ir en contra de ustedes allá Mira, el yo lo que pasado? creo, y para este tema cerrarlo, es decirte que con esa encuesta que salió y esa popularidad que Jaime tenía, se podía pensar que Jaime podía volver a presentarse para Mm, ser presidente. mm. ¿Y Y él había, constitucionalmente podía? 5 años después No podía podía, hacerlo. como lo estaba haciendo Pérez y Mm, como lo hizo Caldera y mm, como mm. 5 años después Lo estaban podía matando hacerlo. esa perspectiva. Entonces, ¿qué había que hacer? Liquidar a Jaime, como fuera. Mm, Y ahí me meten a mí ya, en ese buzón que ya venían ya. montándolo. Y esas peleas dentro de los partidos, me voy a salir un poquito del tema del libro. Tenemos 2 minutos ya nada Ah, más, ok. Blanquita. Ese tema, porque en Venezuela para esa época, todos los partidos estaban enguerrillados entre ellos y entre todos. Todo eso para mí era que ya venía formándose. No era el problema de Jaime Lucinchi o el problema de Blanca Ibáñez, no, eso ya estaba preparado. Y yo lo creo y lo mantengo, que allí estaban estas personas que crearon toda esa bola de mentiras, era para desestabilizar al país. Eso es lo que pienso. En menos de un minuto, lo mencionaste hace un momento, decías que el matrimonio de ustedes, que al final se convirtió en matrimonio, Sí, no era tanto porque las maripositas en el estómago, usaste tú el término. sí. ¿Matrimonio de conveniencia fue una cosa no de conveniencia, pero como de equipo, algo de equipo? ¿Nos servimos mutuamente más casados que no? Mira, Porque nunca vivieron juntos, ¿verdad? sí, sí vivimos juntos. Sí, Nosotros llegamos, yo perdí hasta un bebé de Jaime, aquí en Costa Rica. Yo perdí un bebé. ya. Sí, Jaime me quería mucho y de verdad que después que nos casamos eso fue una relación mucho más linda, mucho más bonita, porque
nos conocíamos de siempre y nos conocíamos todos los secretos, nos conocíamos lo que no habíamos Claro. pasado. No, Perdón, pero una puerta se sí, cierra. sí, sí. Este, y fue muy bello. Mis hijos, su hijo Álvaro, extraordinario con su papá, en la casa, todo. Pero un punto antes de que termine, mira, Ya. yo no pude enterrar a Jaime. Yo estuve en Venezuela cuando Jaime tuvo grave y lamentablemente no me pude quedar en Venezuela al entierro de mi esposo porque me amenazaron Claro. que iba a ir, me iba a conocer a tiro fijo cuando eso estaba vivo, el guerrillero colombiano. Bueno. ¿Quién fue? No sé. Bueno, pues el resto hay que comprar el libro Entre el poder y el silencio de Blanca Ibáñez de Lucinchi. Te agradezco muchísimo. Gracias. Está en la librería internacional y también lo pueden pedir por Amazon. Ahí estamos. Bueno, pues gracias, Blanca. Gracias a ti, Eso es Alberto. todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy Gracias. bien. Muy amable. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de Yo no comercio. sé, ya Construyamos termínalo. juntos su futuro. Somos expertos en eso.